Gracias, director. Estamos en el aire. Nos visita el profesor Alejandro Zaffarov. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por venir. Bueno, en medio de, como lo decía al principio, de este contexto local, que es muy complicado, pasan cosas en el mundo, ¿no? Y la noticia en este caso, en las últimas horas, ha sido Estados Unidos, las elecciones que han tenido como protagonista el presidente Trump y el G20, que va a tener precisamente la presencia del presidente Trump en Buenos Aires, entre otros mandatarios importantes del mundo. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? En Estados Unidos, mira, yo recordaba la última vez que vine a tu programa hace 2 años, sí, cuando hablamos, previa a las elecciones de Estados Unidos, vos me preguntabas qué iba a pasar, cómo creía que iba a resultar las elecciones presidenciales, y estaba recordando, bueno, pasaba, ¿no? La división que existe en Estados Unidos, la división que existe en Estados Unidos con respecto, la sociedad está dividida, ¿no? Entre una sociedad que tiene temor a la globalización, esta globalización que impulsaron las grandes empresas del mundo, impulsada por los países más desarrollados, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que están todavía muy firmes, y además los nuevos países como China y como muchos actores como la India, como una Rusia que está saliendo de alguna manera fortalecida después de la Guerra Fría, entonces, que están poniendo en riesgo las economías de los otros países a partir de la competencia que se da en el capitalismo. Sí. Entonces, tenemos que entender este proceso como una emergencia de los países de Occidente, los países que tradicionalmente lideraron Occidente los últimos 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, y con el surgimiento de estos actores, y sobre todo actores como China, con una base muy firme, que están haciendo los deberes y que están imitando el camino de los occidentales, compitiendo de la misma manera y en algunos puntos hasta mejor. Entonces, eso está produciendo, por supuesto, distintas crisis económicas, como la que vivió Europa en el 2008-2009, con Estados Unidos y demás. Entonces, los sectores que han vivido la bonanza de lo mejor del capitalismo de los años 60, 50, 60, 70, están viendo cómo se deteriora los niveles de bienestar, que son, bueno, gente que, como digo, han pasado los mejores momentos del capitalismo y ahora no lo están pasando. En el caso puntual de Estados Unidos, los votantes de Trump, ¿no? Los que sufrieron las deslocalizaciones de las empresas emblema del capitalismo norteamericano, hablando de las automotrices. Ciudades como Detroit, que habían sido el estereotipo del camino del way of life de Estados Unidos, y que han tenido este problema de deslocalización porque han fracasado en la competencia con empresas como Toyota. Entonces, esos votantes son el desencanto de la política, se desencantaron de la política y vieron en Donald Trump una alternativa. Y eso está pasando en la sociedad Estados Unidos. División entre liberales, gente de las ciudades, jóvenes, urbanos, que entienden la globalización de otra manera, y la gente mucho más grande, los adultos mayores, gente que vive en el campo y que han vivido las crisis de Estados Unidos como sin retorno, ¿no? En esta competencia del capitalismo hay ganadores y perdedores. No es que los países occidentales estén perdiendo, pero en algunos sectores están perdiendo con China, están perdiendo con Japón, entonces están perdiendo con Rusia. Entonces es un mundo que está, como dije hace 2 años aquí, en el mismo lugar, se está integrando, pero hay un sector muy grande de la población mundial que se resiste a esa integración, que se resiste a entender la inteligencia artificial, que se resiste a entender la 4ª revolución industrial,
que se resiste a entender el avance de los medios de comunicación y las redes sociales, que es impresionante y que ustedes lo saben muy bien, vos lo sabés muy bien. ¿Por qué los presidentes se están corriendo hacia desvalores como la intolerancia? ¿Y por qué están combatiendo en algunos casos la libertad? ¿Por qué pasa lo que pasa? Esta radicalización que se está produciendo en algunos dirigentes importantes del mundo. Del mundo. Porque no han encontrado respuesta a la globalización. No están entendiendo muchos líderes políticos qué es lo que se viene, qué es lo que está ahora, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, la revolución industrial, la importancia de los medios, la sociedad civil y la demanda de más derechos en este entorno tecnológico, Big Data y todo esto que se ha producido en forma impresionante en los últimos 10, 15 años. Claro, pero las sociedades ponen a esos señores en el poder. Sí, ¿no? Las sociedades. ¿Por qué? Porque están encontrando respuestas en la política tradicional. Porque la política tradicional, los sistemas políticos tradicionales no han entendido todavía el cambio que se está produciendo en el mundo, ¿no? Ven los cambios desde una posición solamente de mercado interno, de política interna, y no saben que el mundo, o no lo entienden, o no lo quieren entender, que el mundo está cada vez más interrelacionado, que es más dependiente de todo del resto. Y sobre todo, ¿no?, los estragos que hizo la falta de control en el sistema financiero, que eso también preocupa a la sociedad civil mundial. Cuando hablo de sociedad civil mundial digo la sociedad civil que está vinculada, ¿no?, que está informada, que está relacionada a través de los medios y de las redes sociales, ¿no? Alejandro, ¿va a tener algún impacto el resultado de la elección en los Estados Unidos, en la Argentina, teniendo en cuenta el vínculo que tiene el presidente Macri con Trump? No creo que haya ningún cambio en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? En este empate que se logró entre senadores y diputados, digamos, representantes en el Senado y en la Cámara de Representantes, hay un empate que puede llegar a ser técnico en algún momento, en alguna votación. Lo que algunos periodistas de Estados Unidos temen, especialistas en los temas de poder legislativo, es que ese empate técnico, bueno, digamos, produzca un estancamiento en las leyes que necesitan ambos, pero Estados Unidos tiene una tradición de bipartidismo y de resolver estos temas muy profunda. Es decir, pueden resolver los temas que a ellos les interesa, y ya hay pruebas en ese sentido de este accionar en la política de Estados Unidos, independientemente de la forma en que se viene dando la política y los encontronazos que tienen con Trump, incluso hasta un presidente como fue Obama, que se puso, digamos, de alguna manera en la campaña, ¿no?, de estas elecciones de medio término. Creo que ellos saben separar bien las aguas, ¿no? Ya se resolvió, y ahora van a ver de resolver los temas con un bipartidismo que no ponga en riesgo la imagen de Estados Unidos, y sobre todo por el miedo a los decretazos que puede utilizar Donald Trump a partir de tener ya minoría en la Cámara de Representantes, ¿no? El tema más importante para Donald Trump ahora es que los representantes, como se supone que puede suceder, ocupen la Comisión de Inteligencia, que ya dio por cerrado la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Sí. Entonces, y ya hubo una señal de parte de Donald Trump diciendo: cuidado, no me investiguen. O sea, ya habló sobre ese tema porque los demócratas quieren ir por la Comisión de Independencia y quieren reabrir el caso del espionaje ruso en las elecciones. Alejandro, ¿qué se puede intuir que puede pasar con el evento, me parece el más importante del año, que tiene que ver con el G20? Sí. No, lo que va a pasar... ¿Se va a argentinizar el G20 o se va a imponer la agenda para la cual vienen los presidentes a yo creo que se va a argentinizar un poquito, porque por las relaciones que está teniendo la Argentina con los grandes líderes mundiales, por el protagonismo que tiene Mauricio Macri hasta el momento. Veremos qué sucede con Jair Bolsonaro, que va a tomar otro protagonismo. Claro. Hasta ahora el liderazgo de
América Latina lo viene teniendo, sin duda, Mauricio Macri, sí, y el espaldarazo de confianza también. Entonces, habrá que ver qué pasa con Jair Bolsonaro, pero se van a respetar los plazos, la metodología del G20, y se van a tratar los temas. En algunas cuestiones se van a poner de acuerdo las cancillerías que manejan estos temas para sacar un documento, por supuesto, consensuado, como ocurre en estos casos. Se van a dar seguramente las reuniones cumbre entre Putin y Donald Trump, que dice que va a venir muy pocas horas. Está clara la intención de Mauricio Macri de mostrar a la Argentina fortalecida, de demostrar que hay un camino a seguir y de mostrar lo mejor de la Argentina para que tengan otra imagen quienes no tienen conciencia de cómo es la Argentina, ¿no? Y yo creo que apunta a mejorar la imagen de Argentina ante los líderes mundiales y ante la gente que venga, ¿no? Yo creo que no va a pasar más de lo que se tiene para estos casos, de la agenda y del consenso necesario para sacar un documento que no va a afectar a las grandes potencias ni va a decir grandes cosas también, ¿no? Sobre lo que es el medio ambiente, sobre lo que es el trabajo y demás, porque no hubo muchos avances en este tipo de foros en los últimos 2 años, desde que está por lo menos Donald Trump y que eligió el método barajar y dar de nuevo. Te hago una consulta. ¿Cuál es tu visión respecto de la prioridad al asumir, o ahora de ganar la elección, que puso Bolsonaro, de visitar primero al presidente Piñera de Chile antes que a Mauricio Macri? Sí, yo creo que con la formación que tuvo quien va a ser el próximo ministro de Hacienda, Guedes se formó prácticamente, estuvo unos años formándose en Santiago de Chile, en la CEPAL, y entonces viene por ese consejo, por ese lado el consejo a Jair Bolsonaro, vení primero a Santiago, porque están sus amigos, tiene sus amigos en Santiago, sus colegas amigos, y vio todo el proceso de crecimiento y desarrollo que tuvo Chile en los últimos 25, 30 años. Entonces lo siguió de cerca el proceso chileno de crecimiento, de austeridad en el gasto público y demás. Entonces, para alguien que no estaba, digamos, con el conocimiento necesario, como Jair Bolsonaro, sobre lo que es la política internacional y menos la latinoamericana, o muy poco, o tocaba de oído, entonces alguien que lo aconseje, que va a ser su ministro de Hacienda, vamos a Chile, que ahí está el mejor ejemplo, ¿no? Vamos a Chile. Y yo creo que también quiere sentar esto, ¿no? Sentar una posición en cuanto a que recuperar el liderazgo que perdió Brasil en los últimos años de crisis política, porque Brasil quedó al margen. O sea, Argentina retomó en los últimos 2 años el liderazgo y el escenario mundial. Y ahora yo creo que Brasil, con ya una elección, con Bolsonaro ganando las elecciones, etcétera, va a volver a querer retomar ese liderazgo regional que lo había perdido, no por cuestiones que no sabemos, sino bueno, por los casos de corrupción, por la crisis, por todo lo que sabemos que pasó en Brasil en los últimos años, ¿no? Está muy opinado el tema, ¿no? De si el impacto Bolsonaro se puede reeditar en la Argentina en 2019. Sí. ¿Vos qué intuís? ¿Qué ves? ¿Vos creés que puede surgir un nuevo Bolsonaro en la Argentina a partir de lo que ocurrió en Brasil? No, sinceramente no creo que la sociedad argentina está mucho más madura en cuanto a las exigencias y está muy atomizado el poder político en la Argentina como para que ocurra que venga un outsider, no necesariamente porque Bolsonaro ya estaba en el sistema político, pero como que venga alguien tendría que venir en realidad alguien de afuera que sea lo suficientemente demandado aceptado por la sociedad argentina como para que ocurra un cambio disruptivo para que pase esto, ¿no? De un candidato tan diferente al resto del sistema político. Yo creo que tiene que venir un candidato fuera del sistema político tradicional para que ocurra lo de Brasil, porque el argentino ya pasó
por otras situaciones y yo creo que la sociedad argentina está mucho más madura, por lo menos en lo que hace a recibir golpes y en cuanto a la desilusión por la política, ¿no? Que básicamente fue lo que pasó y lo que llevó al poder a Bolsonaro en Brasil, ¿no? La desilusión por los niveles altos de corrupción en Brasil, por un desencanto de no ver un horizonte sustentable, hizo que la clase media brasileña diga, no, ya está, veamos cómo cambiamos. Acompañado también por sectores, amplios sectores de la clase baja, ¿no? También de la clase baja que se desancan. Situación que no está ocurriendo en términos de toma de conciencia, me parece a mí, en Argentina. En Argentina, ¿no? Sí, porque hay una dependencia muy grande y todavía un clientelismo político atroz en la Argentina, ¿no? Que nos impide poder hacer las reformas políticas que todo el mundo espera y que todavía la política no resuelve. En la Argentina estamos muy en la coyuntura, todo el tiempo hay una lucha por el poder feroz, permanente, en las provincias, en los municipios, en nación, entonces nos impide poder planificar en los temas importantes a mediano o largo plazo y poder resolver esa integración que el mundo nos exige, ¿no? El mundo va para un lado, ¿no? Para niveles con escalas superiores de integración y los argentinos todavía estamos discutiendo espacios de poder que sin duda solamente benefician a los personajes que están en la lucha, ¿no? Pero que el pueblo todavía se está preguntando hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la Argentina. O sea, ¿vamos a seguir de esta manera o vamos a ir por el carril por donde va el mundo desarrollado o por lo menos quienes intentan tomar el toro por las astas desde la tecnología, desde la educación, en aceptar que el mundo necesita de líderes que entiendan estos procesos para guiar a sus pueblos hacia un desarrollo concreto, ¿no? Ese es el gran dilema. Ese es el gran dilema. Gracias, Ali. Gracias a vos. Muy amable. Bueno, Alejandro Safarov, una mirada, una perspectiva jujeña de lo que pasa en el mundo. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a esta hora. Chao, gran fin de semana.